Bueno, compartimos la palabra en esta noche. La palabra que papá me dio para compartirles es un versículo con el que estuve toda la semana meditando. Estoy en ese proyecto de completar la palabra en un año, en ese plan bíblico muy lindo, que es un desafío que me puse porque si bien en algún momento capaz que lo hice en muchos periodos de tiempo, pero sí tenía la constancia de decir, termino la palabra en un año y todo me queda en la cabeza para poder estar más fresco lo que el Señor habla, ¿no? Entonces ando por Crónicas, por Reyes, ahí viendo las historias de los reyes y demás. Y sabemos todos que David para Dios fue el mimado, ¿no? Sabemos que David fue una persona que Dios estimó muchísimo, que Dios mismo dijo que tiene un corazón conforme al de él, que muchas veces los teólogos lo comparan como una sombra de Cristo porque vemos a Jesús en su vida, en su carácter, en su forma de ser, de hacer y de actuar. Creo que es uno de los personajes que más reflejan al Señor en su diario vivir. Pero también tuvo errores y defectos, como cualquiera de nosotros, porque a pesar de que fue el mejor de los reyes que tuvo Israel y que Dios lo usó tremendamente, como dice la palabra, Dios levantó a David porque dijo David, él hará todo lo que yo quiero. Un corazón que estaba totalmente dispuesto a obedecer a Dios y a dejarse gobernar por Dios. Hay una falla que tuvo, que la Biblia nos las deja marcada como enseñanza. Y Dios nos dejó esta falla de David para avergonzar a David, porque sabemos que Dios amaba a David con todo su corazón. Pero sí dejó esta falla de David para que nosotros podamos aprender. No tal vez de la acción de David, pero sí de cómo el enemigo entretejió para que David llegara a concretar la acción. Hay un versículo que dice en 1 Reyes 15:5. ¿Sí? 1 Reyes 15:5. Arrancamos con este versículo porque es tremendo lo que dice acá, lo que menciona acá. Dice, pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida. ¿Sí? Está poniendo la vara muy alta. Menos en el asunto de Urías el hitita. ¿Sí? Es increíble cómo Dios se encarga de alabar a su siervo, ¿no? Dice acá, David hizo todo lo agradable a los ojos del Señor y obedeció a los mandatos del Señor durante toda su vida. Es una alabanza de Dios para David. ¿Sí? Es una alabanza, es una honra de Dios para David. Menos en el asunto de Urías y hitita. Y ese menos no es como decir, te las mandaste, te equivocaste, no, sino que Dios nos deja de enseñanza los errores de los otros para aprender. Y todos nosotros alguna vez aprendemos de los errores de los demás. O eso debería pasar. A veces Dios permite que en nuestro entorno personas se equivoquen para nosotros aprender de los errores de ellos o estar atentos de los errores de mi hermano. No para criticarlo o juzgarlo, sino que para orar por él y aprender de sus errores. Porque para eso pasa. ¿Sí? Es una escuela, la vida es una escuela todo el tiempo. Nunca lo que le pasa al otro es para echarle piedras, sino que para orar por él y aprender de él. Aprender lo bueno y aprender lo malo. Aprender en sus aciertos y aprender en sus errores. ¿Sí? De esa forma Dios nos enseña todo el tiempo. Alguien que pueda leer completito el capítulo 2 de Samuel, capítulo 11. ¿Sí? Vamos a leer esta historia que acá dice, entre comillas, menos el asunto de Urías el hitita. Vamos a ver cuál es el asunto de Urías el hitita. Alguien que lea en voz alta en ETV o no sé. ¿Alguien que leer? ¿Alguien se anima? Si no, leo yo, no importa. ¿Nadie trajo la Biblia electrónica? Ah. Para. Primera de Reyes. Espera, ¿qué te dije? Segunda de Samuel 11. Segunda de Samuel 11. Segunda de Samuel 11. Segunda de Samuel 11. Bueno, leo yo. Pena que no la tenía justo acá. Segunda de Samuel 11. Bien, leo rapidito. David y Betsabé.
Escuchen punto por punto lo que vamos a leer porque todo tiene su perlita. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, ¿sí? David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Había una época del año, que era justamente en primavera, donde en la época se salía a la guerra. ¿Por qué? Porque los guerreros podían vivir del campo. Básicamente era por eso. Era muy costoso, se salía a la guerra, teniendo que trasladar comida desde un campamento o desde una ciudad hasta el campamento de la milicia. Entonces aprovechaban la primavera, que es donde se brotaban los frutos, donde había cosechas y demás, porque era mucho mejor para la manutención de un ejército en el campo de batalla. Si no, es muy costoso, era muy oneroso. Entonces la primavera era como el mejor tiempo, aparte también por el tema del barro, de que no hace tanto frío. Era todo un conjunto climático de escenario y de economía que convenía salir a la guerra en ese momento, ¿sí? Pero vemos acá que David se quedó. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió un mensajero para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién estaba terminando los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Joab, recuerden que es el general de su ejército, el capitán de su ejército, ¿sí? Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas este dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio en la guardia real. Ya vieron por dónde viene la mano, ¿no? Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a comer, a cenar y lo emborrachó. Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio de la Guardia Real. Continúa diciendo: David trama la muerte de Urías. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron a la ciudad para pelear, Urías elitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a sus mensajeros: informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebés por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías elitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo. Y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas. Mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías elitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y a aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó
que la trajeron al palacio y ella pasó a ser una de sus esposas. Luego Dios a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con David por lo que había hecho. ¿Sí? Y acá leemos esta mancha que deja la palabra de Dios acerca de David. El Señor me daba la palabra que se llama sapo de troposo. ¿Sí? Cuando decimos en Argentina sapo de troposo, nos referimos cuando estamos en una circunstancia o con personas que no son como nosotros. O hacemos algo que no nos representa. ¿Sí? Estamos como sapo de troposo, como que estamos extraños, estamos incómodos, no estamos en donde nosotros normalmente nos da gusto estar. ¿Bien? Entonces usamos esta frase para hacer mención de estas cosas. El mayor error de David, como menciona la palabra, fue el asunto de Urías y Hitita. Ya vieron por qué, ¿no? Está más que evidente. Como decíamos hace un rato, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios amaba a David de una forma, uno ve en la palabra cómo Dios amaba a David, cómo Dios le daba victorias a David, cómo Dios lo usaba a David, cómo David fue una persona que marcó para bien la historia del pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy hablamos de las maravillas de David. Y no es para menos, porque realmente fue un hombre que nos dejó grandes hazañas y ejemplos para seguir y para poder imitar, en el sentido de que una persona que buscaba a Dios de todo corazón. Algo que tenía David, el otro día hablaba con ella, porque siempre cuando preparo un mensaje, capaz que hablo con ella, compartimos, intercambiamos ideas para nutrir el mensaje. ¿Por qué David, teniendo errores, dice la palabra que tiene un corazón conforme al de Dios? Porque era una persona que rápidamente se arrepentía de su error. ¿Sí? No dejaba que el error o el pecado tomara más lugar en su vida que debía de tomar. Es como decirte, meto la pata, pum, voy a presenciar a Dios. Señor, te pido perdón. Señor, perdóname por este pensamiento. Señor, perdóname por aquello. De hecho, vemos en el Salmos que él dice, escudriña mi corazón, aún en las noches, Señor, escudriñame, examíname. Él era consciente de su debilidad, era consciente de su humanidad, era consciente de sus errores, y sin embargo, vemos en la palabra como él todo el tiempo buscaba ese escáner del cielo, ¿no? Ese escáner del Espíritu Santo. Señor, mostrame qué estoy haciendo mal, qué pienso mal, mostrame en qué estoy equivocado, mostrame qué me falta, qué puedo cambiar de mi vida, qué puedo mejorar de mi vida, si pienso mal, si pienso bien. El tipo estaba realmente preocupado por agradar a Dios con su vida. ¿Sí? Entonces, por eso Dios dijo que este hombre me agrada. Porque a pesar que tenía errores y defectos, no se quedaba en la comodidad de decir, bueno, soy así y no puedo cambiar. No, él buscaba de todas formas poder cambiar. Porque él no aceptaba su condición de persona con errores, sino que se puede cambiar. Siempre se puede hacer algo mejor. Siempre se puede cambiar. Siempre se puede mejorar la versión de mí mismo. Eso es lo que a Dios le gustaba. Por eso Dios decía que era un hombre conforme al corazón de él. ¿Sí? Pero vemos que en la palabra, y elegí justamente Samuel, porque el libro de Samuel lo escribió el profeta Samuel. ¿Sí? Y vemos que da un lujo de detalle acerca de esta historia. O sea, imagínense que estaba solo David en el palacio cuando hizo lo que hizo. Sin embargo, Samuel explica todo con tanto detalle, porque obviamente era profeta, era evidente, y Dios le mostró por su gracia todo lo acontecido en el secreto. Y vamos a repetir, Dios no deja este error de David para que nosotros digamos David que fue malo. Nos deja el error de David para que aprendamos ese error y cómo podemos evitarnos tantos problemas. Si ustedes leen ahí en Reyes esta historia, ¿sí? En Crónicas, en Reyes y en Samuel se repiten a veces los versículos, porque está contado, como por así decirlo, de la misma forma. Si uno lee la historia de David antes de este pecado, David estaba en la gloria. Victorias por doquier, enemigos derrotados, botines de guerra, una gloria portaba David, pero tremenda, tremenda. Uno lee todos los capítulos anteriores antes de su pecado, o antes de su gran caída, vamos a ponerle gran caída de David, porque tuvo trastabilleos. Pues esta fue como la que se la pegó bien pegada. Vemos a David una gloria tremenda en su vida. Y después de que comete este error, vemos cómo David empieza a tener problemas que con su hijo, que con el enemigo, que con la esposa, que con este, que con aquel, que lo traiciona, que como que su vida se desmoronó por completo. Y esa vida de gloria que tenía como una línea de pura para arriba, de repente se volvió puro para abajo. Y David pum para abajo, y errores por acá, y derrota, y el hijo Absalón, y este que se le quiso rebelar, y un problema tras otro.
Entonces, hubo un antes y un después en la vida de David. Después de esto que hizo. Como decíamos recién, vamos a analizar el primer punto. Le preguntaba al Señor, Señor, ponémelo en la piel de David. Quiero pensar como David. ¿Qué le pasó a David en ese momento? ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar esta decisión tal vez puede ser sonsa, porque uno dice, ¿qué tenía de malo que se quedara en el palacio a un poco descansar? ¿No? Porque él era rey, tuvo tantas victorias con Israel, estuvo haciendo tantas cosas para Dios, un poco de descanso no venía mal. Entonces Dios me decía el primer punto, creer que todo está bajo control. David cometió ese error porque creyó que todo estaba bajo control. Dice la palabra en Corintios, 1 Corintios 10:12, típica palabra que hemos conocido, que hemos escuchado, el que crea que está firme, cuidado que no caiga. ¿Sí? Sin duda que David estaba firme, ¿sí o no? Estaba teniendo un tiempo de gloria. Podemos decir que todo en la vida de David estaba funcionando de 10. Podemos decir que en la vida de David todo estaba funcionando de lujo. Victorias frente al enemigo, riqueza, prosperidad, un reino próspero, la gente lo amaba. Dios estaba agradable con él. Dios apoyaba todo lo que él hacía. Dios respaldaba su obrar. Estaba en la cúspide de su vida, David. Y muchas veces ahí, cuando creemos que todo está bajo nuestro control, ese es el primer error. Porque el control lo tiene papá, no nosotros. Y creer que todo está bajo control es bajar la vara de exigencia. ¿Sí? Cuanto más alto Dios nos pone, mayor es la demanda. ¿Sí? Este es el primer principio. Cuando Dios más alto nos pone, mayor es la demanda. A medida que Dios nos levanta más, hay detalles que no nos podemos dar. Hay lujos que no nos podemos dar. No lujos referido a lujos como tal, sino que hay decisiones que ya no podemos tomar. Hay cosas que no podemos permitirnos hacer. Cosas que antes capaz que no pasaba nada, porque el nivel en el que estábamos, esas cosas no pasaba nada. Pero cuando uno avanza y crece, esos detalles pueden significarlo todo. ¿Vieron como en un partido de fútbol? Si vos jugás en la reserva y te equivocás, sí, tu equipo pierde, qué sé yo. Pues cuando vos jugás en primera, estás en una Copa del Mundo, en la final de una Copa importante, y te equivocás, la gravedad del asunto es otro. ¿Verdad? Porque estás en un nivel donde un error te cuesta muy caro. El error en el otro nivel tenía un precio, está bien, sí, porque todo error tiene un precio. Pero a medida que uno crece y avanza en las cosas de Dios y Dios te pone en posiciones más grandes, esos errores que cometiste en el pasado ya no los puedes cometer porque la consecuencia es mucho mayor e impacta mucho más. Entonces David estaba en un momento, estaba jugando en primera, David. Estaba jugando en primera en el equipo del cielo y la estaba rompiendo toda. Y había errores que él no se podía permitir. Porque ya la vara estaba muy alta. Y cuando está la vara muy alta, uno no puede bajar el nivel de la vara. Uno puede bajar el nivel de exigencia. Uno no puede ponerse en mentalidad cómodo o de confort. Porque ahí, en esos pequeños detalles, donde el enemigo puede hacer desastres. ¿Sí? Y acá lo he hecho. Acá lo he hecho, de hecho. Entonces, el primer punto es creer que tengo todo bajo control. Segundo punto. Por pensar que tengo todo bajo control, no tengo que hacer nada al respecto. Dice la palabra en Cantares 2:15. Cazar las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Sí? Esto le hemos hecho una vuelta a una palabra hace mucho tiempo. Las pequeñas zorras de las que habla la palabra son de estos animalitos que son muy chiquititos y se pueden escabullir por cualquier lado. Y como no llegan a agarrar el fruto de la vid, lo que hacen es montarse en el tronco de la vid y empiezan a destruir toda la planta.
con tal de agarrar el fruto. Como no pueden agarrar el fruto, tienen que destruirlo todo. ¿Sí? Entonces se trata de detener los pequeños pensamientos antes de que se conviertan en grandes problemas. Las zorras pequeñas son los pequeños pensamientos que no se resuelven y se pueden convertir en grandes problemas. ¿Sí? Fíjense, dice la palabra que cuando los reyes salían a la guerra, ¿qué hizo David? Se quedó. ¿Sí? Había muchas ocasiones en el año para quedarse en el palacio. Justo esa no había que quedarse. ¿Sí? Había muchas ocasiones donde David se pudo haber quedado en el palacio y no ir a cumplir con una responsabilidad que tenía. Justo ahí no. Justo ahí no. Porque el haberse quedado en el palacio fue todo el desencadenante para una seguidilla de malas decisiones. Fíjense. Porque si él nunca se hubiera quedado en el palacio, nunca hubiera pasado todo lo que pasó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La vida de David, comparándola con una viña, estaba en pleno cierne. Cuando habla de cierne, habla de que una viña está en su mejor momento, en su apogeo, en su momento de dar el fruto delicioso y perfecto, ¿no? Está en el mejor momento. La vida de David estaba en puro cierne, estaba en su mejor momento, estaba en su mejor momento de gloria, de fruto, de lo que Dios quería hacer con él. Pero él dejó de hacer algo que siempre hacía. Cuando uno lee en la palabra, David era muy normal que antes de ir a la guerra hacía algo muy importante, consultaba a Dios. ¿Sí? David, antes de ir a la guerra, consultaba a Dios. Señor, ¿debo bajar e ir por este enemigo? Señor, ¿debo hacer? Señor, ¿debo deshacer? Señor, ¿qué hago? Voy por acá, voy por el frente, voy por el costado, voy por la retaguardia. ¿Qué hago, Señor? Él le preguntaba a Dios qué hacer en su vida como rey. ¿Sí? Ese otro punto que a Dios le agradaba, que David dejaba que Dios lo guiara. Entonces, de repente encontramos acá que David, en el momento donde tuvo que ir a la guerra, donde no hace falta preguntarle a Dios nada porque era un momento obvio, ¿sí? Hay cosas en nuestras vidas que son obvias de hacer. Uno no le va a preguntar a Dios, Señor, ¿tengo que orar hoy? Es obvio que tiene que orar. Señor, ¿debería leer la palabra? Eso no se pregunta, eso tiene que hacerlo. Así como uno respira todos los días y es un movimiento voluntario del cuerpo que ya está programado, orar, buscar de Dios, ayunar, esas cosas, ya no es algo que uno tenga que preguntarle a Dios cómo hacerlo, sino que ya tiene que hacerlo. Como sea, tiene que hacerlo. ¿Sí? Porque nuestra vida espiritual depende de eso. Entonces, era tiempo de salir a la guerra. Era tiempo de estar involucrado en los asuntos de la guerra. Y el tipo se quedó en el palacio. Y uno puede decir, bueno, se quedó en el palacio, porque si supongamos que se quedaba en el palacio, ¿sí? Hay una palabra acá que, más adelante, un ejemplo, en 1 de Reyes 20, 22, dice, después el profeta le dijo al rey Acab, prepárate para otro ataque, empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram regresará la próxima primavera. ¿Sí? O sea, se dan cuenta que en esa época las guerras se desataban en las primaveras, ¿sí? Porque lo dijimos al principio, el clima, el sustento, la economía, todo. Entonces era tiempo de guerra. Ahora, si David se hubiera quedado en el palacio, ¿está bien? David decía, bueno, ya está, muchas victorias, la tengo re clara, estoy re tranqui, Dios está con nosotros, me quedo en el palacio. Bien, si él se hubiera quedado en el palacio, con sus consejeros, con su regimiento de guerra o con alguien que haya quedado ahí, planificando futuras guerras, se hubiera quedado armando estrategias para que sus hombres pelearan en batalla contra los amonitas. En otras palabras, si David se hubiera quedado en el palacio como se quedó, pero relacionado con los asuntos de la guerra, ¿qué hubiera pasado? No hubiera agarrado. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer. Sin embargo, no solo se quedó en el palacio, decía, bueno, se quedó en el palacio, bueno, papá, ocupate de la guerra, porque es el tiempo de la guerra. Como es el que decía hay tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para vivir, tiempo para morir. Hay un tiempo para todo en esta vida. Uno tiene que ser sabio y pedirle a Dios discernir el tiempo. Señor, ¿en qué tiempo estoy ahora? ¿Es tiempo de hacer la guerra? ¿Es tiempo de adorarte? ¿Es tiempo de ocuparme de esto, aquello? ¿En qué tiempo estoy? Porque ahí está el éxito en nuestras vidas, ¿no? En poder saber los tiempos en que tenemos que actuar, que tenemos que hacer, que tenemos que mover.
Entonces, si David se hubiera quedado en el palacio haciendo asuntos de guerra, no se hubiera expuesto a ese suceso. Porque aparte, el enemigo es tan desgraciado que cuando él sabe que uno un poquito corre la mira del objetivo, arma todo el escenario para distraernos y confundirnos y derrotarnos o destruirnos. Porque estamos peleando en su campo. Cuando uno está haciendo la voluntad de Dios y buscando el propósito de Dios, está peleando en el campo del cielo. Cuando uno está haciendo otras cosas, está peleando en el campo del enemigo. Y uno es propenso a que el enemigo lo ataque. ¿Vamos a hacer yo? ¿Sí? Entonces, el tercer punto, estar en el lugar incorrecto haciendo las cosas incorrectas. Dice la palabra que una tarde, después del descanso al mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio mientras miraba hacia una ciudad. Vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. ¿Sí? ¿Qué me decía el Señor? El ocio. El ocio. El tipo se estaba levantando una siesta. No estaba, ocupándose en los asuntos de la guerra. Se estaba dando una siesta, estaba ocioso. Después una siesta se levantó, tranquilo ahí, bosteció y vio por la terraza y se encontró con esa situación. Fíjense, otro detalle. Era primavera. A ver, ¿qué persona se baña desnuda afuera en primavera, en invierno? Nadie. Entonces también el clima era propicio para que las personas del pueblo se bañaran desnudas a la intemperie. ¿Sí? Entonces, no hubiera sido un problema si hubiera estado en la guerra. No hubiera sido un problema si hubiera estado metido en algún lugar del palacio haciendo la voluntad de Dios, ocupándose de la guerra y de las batallas del Señor. Pero como estaba en la azotea de su palacio ocioso, se le presentó la ocasión. ¿Sí? Como dice el dicho, la ocasión es el ladrón. ¿Sí? Acá el ladrón es Satanás, que vino a robarse el propósito de Dios en David, que vino a robarse la buena racha de David, que vino a robarse lo que David está haciendo para Dios. Obviamente David es la víctima, pero David también tomó decisiones que lo llevaron a esa situación incómoda, difícil de sortear. ¿Sí? Porque el enemigo sabe nuestras debilidades. Sabe si uno es mentiroso, sabe si a uno le cuesta esto, sabe si a uno le cuesta lo otro. Y donde te cuesta algo, el enemigo te va a crear situaciones para hacerte caer. ¿Sí? Y uno evitarlas va a hacer que uno pueda tener la victoria. Entonces, el enemigo sabe, nos conoce muy bien. El enemigo sabe lo que a nosotros nos cuesta avanzar y demás. Si David hubiera estado involucrado en su propósito y llamado, no hubiera pasado lo que pasó. Se distrajo por pensar que estaba todo bajo control y viento en popa, no bajó la guardia, descansó en sus propias glorias, pero dejó de hacer aquello que debía hacer. David se convirtió en ese momento en ese sapo troposo. Porque no es su esencia. Dice la palabra que Dios no permitió que David le construyera el templo porque era un hombre de guerra, sanguinario, que había matado a mucha gente. Entonces la guerra era su salsa. Él era un hombre de guerra, había nacido para la guerra, tenía la mano pegada a la espada y la mano pegada al escudo. Era lo suyo. ¿Qué hacía ahí? Haciendo aquello que no tenía que hacer. ¿Qué hacía ahí en ese tiempo muerto? ¿Qué hacía ahí? Entonces, Betsabé representa todo aquello que nos puede seducir y nos puede sacar del propósito de Dios. Betsabé es personas, Betsabé son circunstancias, Betsabé son amigos. ¿Sí? Betsabé es toda aquella persona o situación que nos tiende a sacar de la voluntad de Dios y que el enemigo va a usar para sacarnos de la voluntad de Dios. Todo lo que nos seduce, todo lo que nos entretiene, todo lo que nos distrae, eso es una Betsabé. Pobre mujer, ¿no? Que estaba ahí bañándose. No hablamos Betsabé como la mujer en sí, sino que para poner un nombre a la situación. ¿Sí? Porque pobre mujer no se pudo negar porque era el rey. Si el rey decía A, ella tenía que hacer A.
Y encima, David fue tan papa frita, porque me da risa cómo, me da dolor cómo el enemigo es tan desgraciado. Porque esa es la palabra que justo estaba Betsabé, se estaba variando Betsabé, porque estaba saliendo de su ritual de purificación de la menstruación. Esa mujer estaba recontra fértil. Y justo va el tipo y quedó embarazada. ¿Se entiende? O sea, ¿se entiende cómo el enemigo es tan sucio y maldito para jodernos la vida? Entonces, la mujer queda embarazada y hasta ese momento David pudo haberse arrepentido. Porque lo que a Dios le enojó de David no fue que se haya acostado con una mujer de su amigo o algo por el estilo. Lo que más le enojó a David, al Señor fue todo lo que hizo David después. Ese teje-maneje, toda esa cosa horrible que al tipo lo mandó al frente de batalla para que lo hicieran boleta. Eso fue lo que a Dios más le desagradó. Le aceptaba que podía caer en tentación, pero no aceptó lo maquiavélico. Claro, David actuó con maldad. O sea, Dios enojó la maldad de David. Porque Dios conocía los errores de David. Sabía que a David le gustaban las mujeres. Pero lo que a Dios le dolió fue que el tipo ya obró con maldad después. Muchos murieron. Muchos murieron, porque no solamente murió Urías, murió también un montón de gente. Entonces, hasta ese tiempo David pudo haberse vuelto hacia Dios como siempre lo ha hecho. Si Dios hubiera reconocido al Señor, me las mandé. Me quedé en el palacio, soy un papa frita, me las mandé. La verdad que no me di cuenta, tuve que estar en la guerra, o tuve que estar en el asunto de la guerra, justo vi a Betsabé, hermosa Betsabé, ¿para qué la quedaste así, Señor? Bueno, no importa. Señor, te pido perdón. Listo, ya está. Hijo, no pasa nada. Consecuencias va a haber, porque siempre el pecado alguna consecuencia nos va a traer. Él se va a tener que humillar, capaz que creo que las leyes del pueblo de Israel decía que si una persona hiciera eso, tenía que pagarle al esposo. Bueno, hay todo un protocolo. Pero también le pegaban el orgullo. Les pegaban el orgullo, porque él tenía que humillarse delante de todo el pueblo y reconocer su error. Y trató de esconderlo, de sepultar su error, y al fin y al cabo, como dice el dicho, la mentira tiene patas cortas. Y fue mucho peor. Entonces, no seamos sapo de otro pozo. Si tenemos bien claro lo que Dios quiere con nosotros, si tenemos bien claro lo que Dios está haciendo con nosotros, evitemos quedarnos en el palacio. Evitemos quedarnos en el confort, evitemos quedarnos en la comodidad, evitemos quedarnos en los peros, porque ahí están las Betsabé preparadas y listas para desenfocarnos del propósito de Dios y corrernos la voluntad de Dios. Y está el pecado ahí nomás está, servido en bandeja. Entonces evitemos el confort. Cuando Dios nos dice, estás en tiempo de tal cosa, hagámoslo. Si es tiempo de hacer lo que haya que hacer para Dios, hagámoslo, sin poner excusas. Va a haber muchas excusas. Va a haber muchas circunstancias para que uno deje de hacer lo que debe hacer. Desde que el mundo es mundo, va a ser así siempre. Pero está en uno tener la fortaleza mental y la voluntad de decir, no, si tengo que orar, voy a orar. Tengo que ayunar, voy a ayunar. Si tengo que predicar, si tengo que evangelizar, si tengo que adorar, lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Por encima de los peros, por encima de las excusas. No me voy a quedar en el palacio a ver qué pasa. No me voy a quedar en el palacio como dice David, que se despertó una siesta ahí, todo con fiaca, con confort. No. Era tiempo de guerra. Voy a estar metido en la guerra. No voy a la guerra porque estoy cansado, bueno, pero me quedo algo haciendo con respecto a la guerra. ¿Sí? No me puedo quedar en el limbo, en la nada. Porque en ese limbo o en esa nada, después viene el enemigo con su astucia, con su ingeniería satánica, a complicarnos la vida. ¿Sí? Por eso Dios nos dejó el error de David, para que aprendamos de él. Evitemos el palacio. El palacio es bueno en el tiempo que es bueno. Sí, hay tiempo de estar cómodos. Hay tiempo de estar cómodos, porque Dios nos va a dar descanso, Dios nos da refrigerio, Dios nos da un momento de vacaciones, por así decirlo. Pero no descuidemos nuestra relación con Él. No descuidemos nuestra intimidad con Él. No descuidemos lo que Dios quiere que hagamos en ese tiempo de descanso. Porque vuelvo y repito, David no quiso ir a la guerra, se quedó, estaba cansado. Como que esa guerra está ganada, ya está. Va, Joab, anda con el ejército, ya está ganada.
Bueno, papá, pero acá está haciendo algo con respecto a la guerra. Porque es tiempo de guerra. Y si es tiempo de guerra, no te puedes quedar viendo el cielo y viendo las estrellas. Es tiempo de guerra. Entonces, siempre va a haber momentos en nuestras vidas así. Que tal vez no vayamos al frente de batalla, pero si nos quedamos, por la razón que fuese, no nos desconcentremos del objetivo. No nos desconcentremos de lo que Dios quiere. No nos desconcentremos de lo que Dios nos está pidiendo. Porque si no, van a estar las Betsabe ahí, a la vista, para cometer el error y desenfocarnos del propósito de Dios. Amén. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Que el Señor nos ayude. Nos ayude en este tiempo a poder evaluarnos y poder entender los tiempos en el que estamos. Lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos está exigiendo. Y poder realizarlo. ¿Sí? Y no permitirnos el palacio, el confort, la comodidad, los peros, las excusas. Porque ahí está el enemigo preparando todo el escenario para reventarnos. ¿Sí? Amén.